el sol pega fuerte, una temperatura, hoy parece que hace un poquito más de fresquito, pero los 28, 29 grados no lo quita nadie. Bueno, tenemos que ir añadiendo porque es una gran hermandad llena de una larga historia y de una gran cantidad de datos y anécdotas que han recorrido. Pues ya verás, la primera de las hermandades fundada en la ciudad de Jaén, ni más ni menos, la más antigua, esta Pontificia y Real Hermandad. Tenemos que decir que con la aparición de la orden, sobre todo de los franciscanos, esta orden siempre en sus monasterios albergaba una hermandad que diera culto a la verdadera cruz de Cristo, a la Santa Veracruz. ¿Por qué? Porque los franciscanos eran los encargados de la custodia de los santos lugares y de la guarda de la verdadera cruz que Santa Elena encuentra en Jerusalén. Santa Elena, que fue, Manoli, la primera gran arqueóloga de la historia, sí. y ella era muy dada a buscar, y de hecho encontró la corona de espinas, el sitio donde Jesús fue sepultado. Incluso hasta astillas de la propia cruz, ¿no? Que iba buscando, ¿no? La cruz completa. La cruz completa. La astilla después la hicimos nosotros para repartirnosla. Pues yo no tengo ninguna, ¿eh? Bueno, si yo tuviera una no estaría aquí. Bueno, pues esta Santa Veracruz, como decía, se establece en este convento de San Francisco, que precisamente ustedes, cuando pasen por la delantera de la Diputación Provincial, además el recuerdo de este monasterio precisamente es por el nombre que se da a esta plaza, Plaza de San Francisco, en honor a este convento tristemente desaparecido, un convento con larga historia. A pesar de estar en el sitio tan bien situado, fue propicio de gran cantidad de devociones. Ahí en ese convento estaba la cofradía de la Divina Pastora, estaba también la imagen del Cristo de la Expiración, y esa gran desamortización de Mendizábal en 1836 fue lo que hizo que todas las imágenes se dispersaran, y esta hermandad de la Santa Veracruz pues vino a parar a esta iglesia de San Ildefonso. Verán ustedes en esta heráldica, esta cofradía, son dos, solamente son dos solo las hermandades, Manoli, que vemos ostentar la tiara pontificia en su escudo, y es debido a que a lo largo de la historia esta cofradía de la Santa Veracruz mantuvo relaciones con esa basílica romana de San Juan de Letrán. Estaba muy unida al papado por ser la primera basílica del mundo, y en la que figuran las tres cruces sobre el Monte Calvario, que veremos expresado, impreso y tallado en los pasos, en las túnicas, en el escudo de esta cofradía que nos ha de venir por la carrera oficial. Y además es una hermandad que lleva el acompañamiento de la Guardia Civil, porque tras finalizar la guerra, el cuerpo de la Benemérita fue nombrado hermano mayor honorario y se convirtió en protector e impulsor de la cofradía. Actualmente, bueno, pues todos los años, ¿no?, son escoltados por miembros de este cuerpo. Y es además la primera hermandad de pasión que surge en Jaén. Exactamente, como yo te decía, la primera. Además, siempre la cofradía esta de la Santa Veracruz ha sido una cofradía muy envidiada, y digo envidiada en el amplio sentido de la palabra, por todas las demás hermandades que se fueron fundando. Mantuvo, como yo te dije en la tarde del martes santo, un pleito fortísimo con las cofradías de las Cinco Llagas, pero fíjate por qué cosa tan simple.
Jaén, una ciudad muy pequeña, en la que había dos hermandades que procesionaban a la misma vez, que eran las Cinco Llagas y esta de la Veracruz, y a la hora de hacer el cruce por una calle, por la antigüedad, pleiteaban a ver quién pasaba antes o quién pasaba después, fíjate, porque la que pasaba antes se llevaba más limosnas que la que quedaba después. Bueno, pues por ese motivo las Cinco Llagas llegó a arruinarse con esta de la Santa Veracruz. Y luego también esta cofradía era una cofradía de las denominadas de disciplina en las que no son las túnicas, ni muchísimo menos como las que ustedes están viendo hoy ahí. Eran unas túnicas de sayal tosco, sin tintar, anudado con unos cordeles bastos de esparto. Los hermanos iban descalzos y debió ser horrenda la visión de esos hermanos disciplinándose en torno al Señor de la Veracruz. Existían hermanos de disciplina, hermanos de luz y hermanos conforteros, que eran los que iban curando las heridas de esos hermanos. Bueno, todo esto producía ni más ni menos que una gran cantidad de infecciones, una gran cantidad de epidemias, por lo que Carlos III decide suprimir en todas las Españas, digo España bien porque también incluimos la parte del Nuevo Mundo que se estaba descubriendo, y parte de Italia y parte de los Países Bajos, decide anular toda esta disciplina, y ya los penitentes tan solo procesionan alumbrando o portando cruces a su imagen titular. A esta hermandad también se le empezó a denominar, creo, corrígeme, en la cofradía de las 7 escuadras, ¿no? Porque tenía 7 pasos, había como una unión de varias hermandades. Abundando y continuando, como tú bien dices, en la historia, pasa como con todo. Los grandes capitales y las grandes familias, las grandes fortunas tienen su etapa, y esta de la Veracruz pasó una penuria económica muy importante sobre 1695, que estuvo un siglo y medio sin existir, y tiene una segunda etapa muy rica a partir de 1726, un seguro periodo que dura 200 años, coincidiendo con la Orden de Carlos III, que suprime esta disciplina y reagrupa muchas vocaciones que se encontraban en el convento de San Francisco, llegando a tener 7 pasos distintos, por lo que se le denominaba cofradía de las 7 escuadras. Incluso la Soledad es una de las hermandades que se incorpora, ¿no?, a esta congregación de hermandades. Claro, la Soledad también, que sufre esa penuria económica, sigue el lema de júntate y vencerás. Los más pequeños, como pasa con los bancos, ¿qué está pasando con los bancos? Pues se están juntando. Pues los más chiquitillos son los que se quedan sin nada, ¿eh? Que son más listos que nadie. Pues lo mismo le pasó a la Soledad, que se une a esta cofradía de la Veracruz. Y bueno, y también la del Señor del Trueno. Eso tiene una leyenda que la vamos a contar cuando esté el Señor en la carrera, porque es una leyenda preciosa, es una leyenda muy bonita de cómo se le denominaba a este Cristo de la Veracruz. Las cosas de Jaén, que somos, estas cosas son muy de Jaén. Y entonces, como te iba diciendo, tuvo una etapa muy importante cuando se lo organiza como 7 escuadras. Tras la desamortización pasa a la iglesia de San Ildefonso y se le denominaba 7 escuadras, o también popularmente la cofradía de los judíos, porque las 7 escuadras representaban, fíjate, como yo te decía antes, que el Jueves Santo empezaba, en la Semana Santa, empezaba el Jueves Santo y empezaba con la Veracruz. Era una hermandad, pero eran 7 pasos. Claro, pues casi todos los pasos, ¿no? Los azotes, el prendimiento, la oración del huerto, el exeomo, el Señor crucificado, San Juan y la Dolorosa. Y curiosamente, a lo largo del siglo XIX, estas 7 escuadras, lo digo porque he tenido oportunidad de estudiar los archivos de todas estas 7 escuadras, que eran como 7 cofraditas independientes. Además, leer las crónicas del siglo XIX
es exquisita porque todos los componentes de estas 7 escuadras eran toda gente del barrio de San Ildefonso, labradores, hortelanos, herreros, carpinteros, y en esas actas te vienen los oficios de cada uno de ellos, y hasta las reuniones las hacían en las casas. Se juntaban sus reuniones pequeñitas y las hacían en las casas. Y bueno, también es muy curioso, Manoli, cómo había hermanos que iban ebrios a la procesión, se paraban en la taberna, y entonces en esa acta pues se les amonestaba a pagar una multa, o incluso se les echaba de la cofradía. Y también fíjate qué curioso que esta cofradía, cuando procesionaba, lo digo porque lo he leído en esa acta, cuando procesionaba por la parte de las callejuelas de San Juan, porque el orden de la Veracruz era visitar 5 templos en memoria de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hacía una parada en las casas de latrocinio o prostitución del Jaén de entonces. Y esas casas son las que más donativos soltaban el Jueves Santo. Tenían más que... y ese oficio de esas señoras son las que más querían a esta cofradía de la Veracruz. Curioso. Sí, es así. Muy curioso. He leído que, ahora mismo vemos el cuerpo, una representación de la Guardia Civil, como decíamos, el cuerpo de la Guardia Civil es hermano mayor, ¿no?, de honorario de esta hermandad. Ahora mismo no podemos imaginarnos una hermandad que salga a la calle sin que discurra por la carrera oficial, por Bernabé Soriano. Sí. Pero hace mucho tiempo cada hermandad tenía su espacio, tenía su rincón, tenía su barrio. Por supuesto. Y la carrera oficial no existía. Se incorpora con los nuevos tiempos, con las nuevas modas. No, se incorpora. Porque también, estaba ya la carrera como más ancha, más grande, para que pudieran lucirse más cada uno de los pasos, ¿no? No, se incorpora cuando se establece la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, que deciden un poco reorganizar todo el paso de las cofradías, y a imitación de otros sitios de Andalucía, como puede ser Sevilla o Cádiz o Córdoba, pues establecer estas sillas y estos palcos por los que es de obligatoria necesidad transcurrir las hermandades. Pero como tú bien decías... O sea, de primero del siglo XX, a lo mejor, ¿no? Mediados, cuando se establece la agrupación de cofradías y hermandades. Y además, continuando un poco en la historia de esta cofradía, es también una de las que ostenta el título de Real. Sí. El título de Real que lo concede Isabel II, que es la que ratifica los estatutos de 1862. Tiene la Veracruz la gran suerte de mantener, fíjate, yo lo he tenido en mi mano, los estatutos originales de 1541. O sea, cuando se funda en mayo la hermandad. Y estos estatutos ratificados por Isabel II también. Los estatutos primitivos de la oración del huerto. Es una delicia poder acceder a esos libros tan importantes que han pasado pues, de una manera casi mágica o casi milagrosa. Se han mantenido a lo largo. ¿Pero por qué se han mantenido a lo largo? Pues porque antes el que era hermano mayor, en mi pueblo también en algunos sitios todavía se continúa con esa costumbre, existía lo que era el arca de la cofradía. Y en el arca de la cofradía se guardaban las banderas, los gallardetes, las varas, todos los enseres, estatutos, ¿no? Los juares. Y entonces tuvimos la gran suerte de que todo ese material se fue guardando en las casas de este barrio de San Ildefonso y se ha transmitido de generación en generación y ha podido llegar a nuestros días. Pues menos mal, ¿no? Porque ese es el patrimonio que tiene cada una de las hermandades, y ese es el patrimonio que pasa de generación en generación. Ay,
Bueno, ahora cuando conecten con nosotros... Le vamos a mostrar lo A- que tenemos. a mí- ¿Has visto eso, Paco? A mí se me está quitando ya la gana de hablar. ¿Has visto las de hablar. magdalenas de chocolate? A ¿Qué mí has sí me visto? quita la gana ya de hablar de los disciplinantes y y de las 5 llagas, porque estos sí que son... Estos sí que son 5 llagas. Además son 5, mira, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5 llagas. Cinco. Claro. Sí, hombre, claro. Qué- Bueno, qué- pues qué iremos, bueno. iremos ahondando, Manoli. Sí. Y ya iremos contando sobre todo las anécdotas de ese señor del trueno. Del señor del mar. El del señor del mar. De cómo también, tras la Guerra Civil Española, la hermandad, con gran